11 de septiembre. Todos los que estamos grandecitos sabemos qué significa el 11 de septiembre, ¿cierto? Todos tenemos en mente qué estábamos haciendo ese día cuando vimos las noticias. Aquí en Colombia, Canal Caracol. En Venezuela, ¿qué canal? Venevisión. Y apareció la imagen de una torre humeando, porque en ese momento me acuerdo que fue cuando sucedió. Y estábamos viendo el tema y no entendíamos y ¡pum! Dios santísimo. Otro avión impacta la siguiente torre en ese momento. Entonces, iglesia preciosa de Dios, hoy se conmemora el 23 aniversario de algo que uno diría, qué cosa tan fuerte de conmemorar. Ahora, no es el único evento catastrófico que ha sucedido en la humanidad. Solamente lo doy como ejemplo porque diosidencialmente hoy es miércoles 11 de septiembre. Y el título del mensaje tiene que ver con esto, porque fue Al Qaeda, un grupo yihadista, terrorista, de los extremistas musulmanes que son kamikazes y que entregan la vida por la causa de su religión y su fe de una forma en la que uno no puede entender hasta el punto que lo lleva. Usted revisa y fueron casi 3,000 los muertos que dejaron los atentados. Fueron 4 aviones en total. 2, uno en la Torre Norte, otro en la Torre Sur, otro en el Pentágono y otro que en Pensilvania cayó porque los pasajeros empezaron a mirar noticias, a buscar la manera de saber qué estaba ocurriendo y se abalanzaron contra 4 de los secuestradores de ese avión y heroicamente, pero también entregaron su vida porque el avión se desplomó y obviamente todos murieron, pero no llegó a su objetivo ese avión. Entonces, esto que sucedió, si usted se da cuenta, son cosas tremendas y terribles, pero las cosas tremendas y terribles que suceden, como dijo el Señor en la carta de Santiago, todo nace en el interior del ser humano. Siempre hemos visto eso. Miren, cuando ustedes ven algo así que llama mucho la atención, de una noticia demasiado nefasta, fuerte, que usted dice, ¿cómo es posible que hubo tanta mortandad? Es porque algo sucedió en el corazón del hombre, de una persona, y luego lastimosamente contagió y contaminó a otras personas. Llámese el holocausto nazi, llámese las guerrillas de las FARC, del ELN, lo que hemos vivido aquí en Colombia, llámese el tema de Chávez y Maduro y todo este tema en Venezuela. Todo es porque nació algo en el corazón del hombre. Siempre el problema va a ser ahí. La gente cree que es cambiando sistemas, cambiando las políticas y los gobiernos, ir a lo macro. No, el Señor nos enseñó a través de las Escrituras que es ir a algo más íntimo, que no es tan macro y tan visible. De hecho no es visible, y es el corazón del ser humano, porque en el corazón del ser humano es que suceden las guerras. Antes de que ya sucedan allá, ya sucedieron acá. Antes de que alguien secuestre a otra persona para extorsionar a una familia y sacarle dinero, y no le importa ver sufrir a una familia ni al secuestrado, ya eso nació acá, en el momento que dijo, necesito plata fácil y rápida, en ese momento, y que se sentó con sus secuaces y dijeron listo, y sin ningún dolor ni escrúpulos planearon cómo secuestrar a una persona, y sin ningún remordimiento la van a tener ahí, y muchas veces desafortunadamente hasta le quitan la vida, pero siguen pidiendo plata a los familiares. Pero todo, ¿dónde nace? En el corazón del hombre. Por eso hoy vamos a tener una herramienta muy poderosa y muy potente que el Señor nos dejó, y es el diálogo. Diga conmigo, el diálogo. Lea conmigo el título del mensaje. ¿Cómo es? El diálogo controla el conflicto, muchas veces lo acaba, pero el silencio, ¿qué hace? Nos lleva al conflicto o aviva el conflicto. El silencio, el guardar silencio. Iglesia hermosa de Dios, Mateo 5, versículo 21 al 26. ¿Estamos ahí? Creo que ya lo habíamos buscado. Versículo 21 al 26. Dice de la siguiente manera, léalo conmigo. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante o el último centavo, diríamos, en esta actualidad. ¿Qué era lo que estaba enseñando el Señor en ese momento? Y quiero que ustedes tengan muy claro. Iglesia, estamos atravesando septiembre. Y septiembre es el mes del amor y la amistad. Y durante este mes las personas juegan al amigo secreto y hacen algo que es endulzarse. Y se dan chocolates y se regalan flores. Y dependiendo del daño que se hayan hecho el uno al otro, compran un regalo costoso. Una cena o un viaje. Y sobre todo, si hubo golpes. Si la cosa pasó a las manos, algunos lo arreglan con eso. Aprovechan ciertas épocas y como dicen por ahí, diciembre lo borra todo. Eso, no hay deudas, no hay nada. En diciembre todo es pachanga y alegría. En septiembre sucede más o menos lo mismo, pero con las relaciones de pareja o las relaciones interpersonales. Entonces se aprovecha ese mes para dar chocolates, para jugar al amigo secreto, para endulzar, para dar flores, para llevarlos a una cena, para llevarlos a un viaje y dependiendo de la gravedad del asunto, funciona o no funciona. Y sobre todo si el daño llegó hasta los golpes. Y yo pensaba en la prédica de hace 8 días que trajo la pastora y pensaba que no necesariamente se debe llegar hasta los golpes o el maltrato físico para matar a una persona. Porque la semana pasada la pastora nos hablaba de los mandamientos y cómo Jesús los mejoró o los complementó, ¿cierto? Y dijo, ¿oísteis que fue dicho? Mas yo les digo a ustedes esto. Entonces aquí comienza lo mismo ese pasaje. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje, que odie a su hermano, que le haga daño verbal, psicológico o emocional a la otra persona, ya es culpable de juicio, al igual que el que mató a una persona, que al que le quitó la vida. Lo que está diciendo de alguna manera es, lo puedes matar sin matarlo. Lo puedes asesinar sin asesinarlo. No necesariamente lo vas a mandar a la tumba 3 metros bajo tierra, sino que va a quedar herido de muerte, quizás en esta misma vida. Es lo que el Señor estaba diciendo. Porque la verdadera justicia, escuchen esto, lo que la justicia de Dios, no se limita a meros actos físicos, sino a una actitud interna del corazón. Así, por ejemplo, matar no es solamente quitarle físicamente la vida a alguien, sino enojarse contra alguien, despreciarle. Y esto, es una actitud interna del corazón que no siempre se muestra externamente, pero que en ocasiones se evidencia en palabras o en actitudes. Quizás no estamos diciendo nosotros clara o abiertamente que odiamos a alguien. No le estamos diciendo te odio, pero nuestras actitudes de desprecio, nuestras palabras, nuestra forma de verle y de referirnos a esa persona y el trato que se le da a esa persona es así. ¿Cuántas personas, no sé si aquí hay alguna persona que vivió en un hogar donde quizás sentía ese tipo de desprecio versus el buen trato que se le daban a otros en casa? Muchas veces dentro de los mismos hermanos. Al uno doble huevo, al otro sin huevo, ¿cierto? Al uno venga pa' aquí, cochita hermosa, acabaste de romper el televisor. Al otro, sencillamente, por nada, se le trataba mal. Y le decías que no lo quiero es ni ver. ¿Cuántas veces así? ¿Por qué? Porque a veces el hijo se parecía al papá y esa señora odiaba a muerte al papá. Y es que verlo a usted es como verlo a él y no. ¿Qué culpa tenía esa criatura? Entonces muchas veces sucede esto: enojos sin razón, reproches desconsiderados, odio o sentimientos desagradables contra una persona. Todo esto, dice Cristo, es asesinato. Eres tan culpable como aquella persona que le quita la vida a otro. Ese resentimiento y esos sentimientos que los guardas ahí o los guardan contra nosotros delante del Señor son el mismo pecado que alguien que cometa
Asesinato. Esa ira que lleva al odio, a la envidia, son asesinato. Les voy a leer una cita, no se vayan de Mateo. En Efesios, Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 4, verso 25 y 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se trata, iglesia, acá de no enojarnos, sino de no llegar a pecar, a odiar a las personas. Porque estamos expuestos a enojarnos, claro. Cuando dice airaos, el apóstol dice airaos, pero no pequéis. ¿Qué está diciendo? Hombre, si no, no vas a liberar presión y te puedes explotar como una olla a presión que se le tapa el pito, ¿cierto? No, tú te puedes airar, claro que sí. Hay momentos en los que sucede. Cualquier persona en esta vida nos ha pasado. Hasta el hermoso y bello pastor también le pasa. Hasta el no sé quién más que usted crea que tenga por allá le pasa. Hasta nuestra hermosa y querida pastora, dulce, rosadita, espectacular, también le pasa. A mi esposa, no, me refiero a ella, no me asuste. También le pasa ahí donde la ven. Cualquiera podemos enojarnos, airarnos por algo. Un saludo para los que manejamos. ¿No? Usted cuando maneja la moto, cuando maneja el carro, cuando maneja la van, cuando maneja la carga de pollos, cuando maneja lo que sea que usted maneje, y algo se atraviesa y algo sucede, ¿cierto? En cualquier momento, ¿cierto? Los que somos casados, santo Jehová, diga usted. Los que son papás, los hermanos que tienen hermanos, que se le pongan la ropa, o los hijos hacia los padres, sobre todo en la juventud y en la adolescencia, que llega una etapa en la que uno se convierte en el enemigo de los hijos. Airaos, dice, claro que llegan momentos en los que uno se enoja, pero ¿qué dice? Pero no pequéis, ni deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Mira, que la ira, que el enojo no te vayan a llevar a pecar. Que la ira y el enojo no te vayan a dejar que eso albergue en ti un odio y un resentimiento hacia el otro, porque perdiste, porque le diste lugar al enemigo, porque luego se empiezan a generar en ti sentimientos contrarios como deseos de venganza. Y es que la boca me sabe a sangre cada vez que lo veo. Estoy exagerando, me gusta utilizar la hipérbole. Ustedes son muy santos todos acá. Aquí el malo es el pastor. Ve, Alfredito, aquí está su puesto. El primero pase acá, le decimos ese pasillo. Pero si usted le da lugar al enemigo, si usted no baja esos decibeles de rabia y de airarse, va a dejar espacios para sentimientos que se van cocinando dentro de usted. Falta de perdón. Proverbios populares como este, en coro, sé que lo van a decir. Sé que ustedes son muy santos, pero sáquenlo. Yo perdono. Uy, no, pero fueron suavecitos, porque la completa es pero nunca olvido, pero no olvido, ¿cierto? Entonces luego dice, y no se ponga el sol sobre su enojo, quiere decir, y no permitan que pase el día, que anochezca y que ustedes terminen así, porque el Señor es sabio. El Señor sabe que si usted no arregla ese chicharrón interno, primero lo que usted está sintiendo esa noche, ¿qué va a pasar al día siguiente? Eso va a tender a crecer, y al siguiente a crecer, y al siguiente a buscar un confidente, y al siguiente ese confidente se vuelve un secuaz, y al siguiente ya está de su lado, y al siguiente ya están diciendo, ¿cómo hacemos para quebrarlo? ¿Cómo hacemos? Yo estoy con usted, porque usted siempre es bueno, usted es un santo, mejor dicho. Y así sucede. No sucede así, así sucede, mis hermanos, por el amor de Cristo. De pronto no entre nosotros como cristianos, pero de pronto sí. No falta la hermana Tola y Maruja. Aquí en Colombia había un programa de Tola y Maruja, que eran dos, que se reunían solamente para chismear. Entonces no falta que en el ambiente cristiano llame Tola a Maruja y le diga, venga, Marujita, reunámonos, que quiero contarle algo, pero es para que oremos. Y voy a hablarle algo de fulana de tal, pero es solo para que oremos. Ah, sí, pues de una vez llamemos al combo y nos reunimos todas en su casa, pero es para que oremos. Hacen de todo menos orar. No demos lugar al enemigo, porque eso no es de Dios. Todo comenzó
con que usted no supo controlar sus emociones. Airaos, sí, pero no pequéis. Hermano, grite, vaya delante del Señor, ore, cante una alabanza. Usted y yo no podemos decir malas palabras, no porque alguien nos esté mirando o no, sino que delante del Señor ya entendemos que todo lo que salga de nuestra boca debe glorificar a Dios, debe ser bueno para bendecir al otro. Recorcholis, zambomba, chanfle, caracoles. Pero saque eso de usted, ¿por qué? Porque si usted da espacio al enemigo, luego va a terminar pecando. Es decir, falta de perdón, deseos de venganza y odio contra la otra persona. ¿Y qué nos acaba de decir el Señor en la palabra? Que cualquiera que odie a otra persona, que tenga algo contra otra persona, será igualmente culpable como el que mató a la otra persona. ¿Cuántos están hasta aquí conmigo y dicen amén? Nuestra indignación, más bien, en lugar de ser contra la persona, debe ser contra la maldad, contra el pecado, pero no siempre lo hacemos así y corremos el gran peligro de caer en el pecado de asesinato al enojarnos contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo. Y escuche esto, y muchas veces nuestro prójimo y nuestro hermano con el que nos enojamos son las personas con las que convivimos. Son las personas a las que algún día le juramos amor eterno. Las personas con las que algún día les dijimos te amaré para toda la vida. Sea nuestra pareja, sean nuestros hijos, sean nuestros padres, sean nuestros hermanos o nuestra propia familia. Miren, algún día aprendí esto de un pastor que se los he enseñado a ustedes 1000 veces. Nosotros jamás vamos a poder controlar la reacción que tiene la gente sobre nosotros. Cómo nos ve nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, papás. No podemos controlar eso, pero sí algo que podemos hacer y es trabajar en nosotros de cómo los vemos a ellos. Para que usted no me vaya a sacar la excusa, es que yo me les adelanto. Para que usted no me saque la excusa y diga, pastor, pero yo hago las cosas bien. Pues hágala mejor. Y no sé qué pasa porque ellos me siguen cargando y siguen así contra mí. Es problema de ellos con Dios. Lo que a usted le compete es seguir dando testimonio del amor de Jesús para con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden que septiembre, mes del amor, les hablé el domingo acá, que amar es una decisión. Porque antes creíamos que era solamente el sentimiento y la emoción. Eso es lo que dicen los pelados hoy en día en redes sociales. Llevan 5 días de conocerse y ¿qué se dicen? Ya siento que te amo. Y llevan 5 días de verse por redes sociales. ¿Por qué? Porque una cosa es la emoción, el sentimiento, el deseo físico, estar con el otro y las palabras lindas. Eso es una etapa, eso se llama enamoramiento. Pero el amor no es eso, el amor es una decisión. Usted y yo decidimos amar porque Cristo nos dio el ejemplo. ¿Él qué hizo? Decidió amarnos y así y punto. Y qué maravillosa decisión la que tomó. Así que cuando nosotros tenemos a esas personas que más amamos supuestamente, muchas veces somos con las que más nos herimos, las que más lastimamos y las que más nos lastiman a nosotros. Muchas veces sucede, les digo por qué, porque tenemos información de más, porque nosotros ya les conocemos un poquito más que los demás y podemos lastimosamente utilizar esos puntos débiles para en algún día de rabia y de molestia y de airarnos, sacar ese arsenal y decirle cosas que sabemos que van a lastimarle. ¿Se han visto ustedes frases como estas aún en las películas? Por ejemplo, Mentiroso, Mentiroso, una película para las 90. No se vaya a ir con la película, pero a mí me gusta ponerles ejemplos de la vida. Y una película Mentiroso, Mentiroso, Jim Carrey por allá en los años 90, donde por un día el hijo pidió, porque era abogado y siempre decía mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Por eso ganaba los casos. Entonces el niño cumple años y lo que pide de deseo es que por un día mi papá no pueda decir mentiras. Y el hombre por ese día va a decir mentiras y no es capaz. Y no es capaz. Y en medio de ese no es capaz y toda la cosa, y luego le dice al niño, ¿usted qué fue lo que hizo? No, pedí este deseo. Dice, le trae un pastel y le dice, pía a la reversa, porque este día tengo un caso importante y necesito decir es mentiras. Y el niño dice, no entiendo por qué debes decir mentiras. Dice, todo el mundo lo hace. Entonces debo decir mentiras. Entonces el niño dice, sí, todo el mundo lo hace, pero nadie me hace sentir como tú me haces sentir.
nadie me lastima como tú me lastimas. ¿Por qué este niño diría esto? Porque su papá es su superhéroe, es la persona que más ama. Y muchas veces terminamos lastimando a las personas que más amamos y que más nos aman, que son nuestros hijos, nuestro cónyuge. Pero a todo el mundo los tenemos, a los demás, contentos y felices. Un ejemplo, el borrachito, lo digo porque me crié en barrio popular, barrio como este. Y yo veía siempre a los amigotes de la calle, de la gente y de la vida, que siempre le gastaban y le daban a los hijos de los amigotes y le gastaban a los amigotes, y cualquiera que le cruzara decía: pía, es que yo es pago. Y lo que hay es plata, y tiraba las monedas al suelo así. Y cuando llegaba a la casa, y cuando sus hijos le pedían, y cuando su hijo se le cruzaba, y cuando su hijo necesitaba, ¿usted cree que es que a mí me llega la plata por debajo de un sobre? ¿Usted cree que es que yo tengo un árbol atrás donde yo agarro el dinero? Lastimosamente, normalmente a las personas que más herimos y lastimamos, a las personas que están a nuestro lado. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que cuando nosotros tenemos esos sentimientos y esos tratos malos con esas personas, los estamos matando. No estamos todavía llegando allá, vamos a llegar ahora a ese punto. Ya hablamos de acá, somos unos asesinos y lo hacemos. Ahora, ¿cómo se siente la otra persona? Los fariseos eran expertos en determinar la gravedad de una falta y sus respectivos castigos, pero no solo se levantaban contra el pecado, sino contra la persona, y los mataban emocionalmente. Por eso Jesús iba de frente contra los fariseos, los escribas, los sacerdotes y los doctores de la ley, porque ellos eran expertos en sacar este dedo acusador y decirle a cada uno: usted pecó y su falta es esta, usted pecó y el pago es este, usted pecó y esta es la consecuencia. Y felices y felices y felices haciendo esto, porque ellos no iban contra el pecado, ellos iban contra la persona, contra el que lo cometió, y eran felices señalando y a dedo juzgando a las demás personas, y no se daban cuenta que los estaban matando. Miren ustedes esta escena cuando los apóstoles, o el Señor Jesús, sana a un ciego o a un paralítico. Cuando vienen y lo traen a los sacerdotes y que empiezan a indagar. Era ciego, listo, gracias, ciego. Uy, qué bien, iglesia que estudia y que lee, gracias, me salvaron la patria. Le traen un ciego, entonces traen a los papás del ciego para indagar si realmente él era ciego de nacimiento, le estaba metiendo gato por liebre, ¿cierto? Entonces lo que dijeron es, los papás, que tenían miedo de ser expulsados. Y escuche esto, porque para la cultura hebrea el ser expulsado de las sinagogas y del círculo de los israelitas era convertirse en un don nadie, era que todo el mundo los mirara despreciablemente, era que nadie les extendiera la mano, era que nadie les hiciera un favor. No podían volver a las sinagogas, no podían volver a congregarse, nadie los iba a ver de la misma manera. Por eso los papás en un momento lo dejaron solo al ciego y dijeron: edad tiene, pregúntenle a él. Los papás del ciego, en vez de glorificar a Jesús y estar felices porque su hijo, que era ciego de toda la vida, estaba viendo, ellos dijeron: pregúntenle a él, edad tiene. Porque ellos tenían miedo de que la sociedad les diera la espalda. Entonces, mis amados y preciosos, los fariseos en ese momento cargaban a las personas acusándolas y las mataban, porque muchos de ellos quedaban expuestos de esta manera, y socialmente nadie los iba a mirar de la misma manera, nadie les iba a dar una ayuda, nadie los iba a tratar como los trataban antes. Por eso lo que estaban haciendo ellos con su maltrato hacia las personas, hacia el prójimo, hacia el hermano, era matarlos emocional, internamente. ¿Y sabes por qué el Señor dice que cometemos asesinato cuando odiamos a alguien? Porque se está destruyendo a aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios, como si lo asesináramos físicamente. Eso es lo que se hace cuando se odia y se desprecia a alguien, cuando se le da maltrato a alguien, cuando se le tiene rencor a alguien. Lo que tú estás hiriendo y lastimando es a una persona que fue creada a imagen y semejanza del Señor.
con todos los errores que esa persona tiene, con todas las faltas que pueda tener esa persona y ese ser querido en el que probablemente tú estás pensando, tú estás trayendo a mente este momento. ¿Cuántas palabras ofensivas hemos dicho contra nuestros hermanos? ¿Cómo nos tratamos en casa? Esa es la gran pregunta. Piense por un segundo, le voy a dejar ahí un segundito. ¿Cómo nos tratamos nosotros en casa? ¿Cómo es el trato que tenemos los unos a los otros en casa? Le voy a refrescar la mente. Es algo que ya se los dije, la verdad. Pero muchas veces el trato en casa es el más hostil que podemos tener. Porque en la empresa no somos capaces de hacerlo. Porque en la calle no sabemos cómo hacerlo. Porque hay un dicho horrible, maluco, pero se lo voy a decir. Porque el mico sabe a qué palo trepa. Usted sabe que en la calle se puede ganar 2 tiros y una puñalada. Pero en la casa es más fácil montársela a mi hermana, a mi hermano, a mi mujer, a mi papá, a mi marido, a mis hijos. ¿Cómo es el trato en casa? ¿Cómo resolvemos nuestras diferencias en casa? Cuando nos molestamos por algo, ¿qué sentimientos albergamos en nuestro corazón por alguien? ¿Serán sentimientos o actitudes que destruyen a otro, como enseña Cristo en su palabra? ¿Qué excusa le podemos presentar al Señor frente a eso? ¿Qué excusa colocamos nosotros? Señor, pero es que mira lo que me hizo. Señor, pero es que habla contra mí. Señor, pero es que mi vecina, ay, usted la viera, Señor. El perro, yo perro no tengo, lo pone a hacer del 2 aquí al frente de mi casa. Cuando saca la basura, la deja más para el lado mío que para el de ella. Barre su parte de la banqueta y me dejan el mugre acá. Señor, yo tengo derechos de odiarla. ¿Tenemos derecho de eso? Si hubo uno que recibió la golpiza más grande que puede recibir alguien en la vida y la soportó, y no me refiero solo en la cruz, me refiero en un lugar llamado el Pretorio. ¿Saben qué es el Pretorio? Era un patio del gobernador donde venía una compañía de soldados. Hay diferentes posiciones frente a cuántos soldados son una compañía: 10, 20, 30, 100, 1000. Lo que sí es que todos ellos se saciaron con Jesús en el Pretorio. ¿Se han visto esa escena en la Pasión de Cristo? Que hay un cepo como un palo de madera y que allí lo encadenan y le dan hasta donde más no poder. Eso es apenas un pedacito de lo que realmente le sucedió a él. Y con todo y eso, como les dije a ustedes aquel domingo, la humillación más que un perro y un animal, poniéndolo a cargar la madera en la que lo iban a colgar, poniéndolo a cargar el palo donde le dijeron, vaya que cargue eso, mijo, cargue eso usted, porque ahí mismo lo vamos a cargar, allá lo mismo lo vamos a colgar. Y con todo y lo que le pasó y etcétera, ¿qué dijo en la cruz una de sus últimas palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué haríamos usted y yo? Venganza, Señor. Nomás ayer el Dibu Martínez le pegó a la cámara del señor que se acabó el partido de Colombia a Argentina y le pegó a la cámara, y que estaban más de uno diciendo, y es para encontrármelo en la calle. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos. Iglesia preciosa de Dios, creo que todos somos culpables, y levanto mi mano también, de haber violado este mandamiento como Cristo nos muestra. ¿Qué debemos hacer entonces? No sé si hay alguien de acá que diga, no, pastor, yo nunca, jamás y nunca he tenido resentimiento con alguien. Jamás y nunca. No, en algún momento hemos tenido resentimiento con alguien. Todos hemos vivido eso. Todos hemos vivido eso en algún momento de nuestra vida. La pregunta es, pastor, ¿qué haremos? O Dios, ¿qué haremos mejor? Leamos por favor el versículo 23 y 24, que ahí está la respuesta de Mateo 5. Léalo con fuerza. 1, 2 y 3. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ¿qué? Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Iglesia preciosa de Dios, hasta ahí.
Y ahora sí vienes y traes la ofrenda. Iglesia, dialoga. No guardes silencio. Porque el diálogo controla el conflicto. El silencio nos lleva al conflicto. ¿Qué dice el Señor? En pocas palabras, ¿qué está diciendo el Señor? Miren, prioridad antes de que me adoren, porque la adoración, la ofrenda al Señor no solamente la económica o ese entonces de traer animalitos para ser sacrificados. Nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra asistencia, lo que hagamos, el mercado que le llevamos allá a un asilo, las buenas obras que hagamos no tienen ningún sentido si nosotros estamos odiando a alguien. No tiene ningún sentido, hermanos. Eso es muy grave lo que estoy diciendo, muy relevante, muy importante. No tiene sentido si tú haces otras cosas a favor de tu espiritualidad, si tu corazón está cargado con alguien. No estás siendo sincero contigo ni con los demás y aparte eres infeliz. No eres libre. No hay una paz que realmente sobrepasa todo entendimiento en tu vida. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Por encima de todos esos actos espirituales, misericordiosos, bondadosos, religiosos, de la cristiandad, si quieres, está la reconciliación, el diálogo. Ve y habla con esa persona. Ya se fue la diapositiva, pero el diálogo, recuerda, controla el conflicto. ¿Qué sucedería un 11 de septiembre si hubiese habido un diálogo? ¿Qué sucedería si esa gente se hubiese dejado hablar en los aviones? Hubiera controlado la cosa. Pero cuando no se está dispuesto a esto, sucede el conflicto, sucede el problema. ¿Qué sucede cuando callamos en el hogar y cuando no decimos las cosas que sentimos? Cuando no nos exponemos. Esposas, ahí sí les voy a dar un chulito a ustedes. Y esposos, ahí sí les voy a colocar a ustedes un punto negativo. Porque los esposos, los hombres normalmente utilizan el camino fácil o utilizamos el camino fácil que se llama escapismo o negación. Cuenta la historia del pastor Arley Moreno y la pastora Joana, o sea, una historia verdadera, que los pastores iban a los hogares a visitar las familias. ¿Y qué sucedía en los hogares, en las familias? Que usted preguntaba, ¿cómo están? Y salía el esposo de primero y decía, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Aquí todo está bien, todo es correcto, aquí está todo funcionando. Y la esposa detrásita del esposo, normalmente, con una cara de, ayúdenme. Aquí necesitamos una oración, necesitamos un consejo. ¿Qué sucede cuando se confronta al hombre en la casa? Prende el televisor, hoy en día el celular, o se va para la esquina a ver fútbol. Pero no quiere dialogar. ¿Qué sucede cuando pasa algo con los hijos allá adentro en el cuarto? Porque los hijos hoy en día no se pierden en la calle, es ahí en la habitación, encerrados con la tecnología. Hay papás que no sabían que sus hijas están vendiendo su cuerpo en su propia casa y por eso ahora tiene celular nuevo y por eso ahora se va a comprar moto, porque está vendiendo su cuerpo ahí en la habitación de su propia casa y no lo saben. Hay papás que ven a sus hijos de pronto con ciertos comportamientos y les cuesta ir a decirle, hijo, ¿qué te está pasando? O que los ven tristes y no son capaces de dedicarles un espacio. El diálogo va a evitar el conflicto, va a evitar el problema, pero si guardas silencio, algún día ese silencio va a pasar una factura de cobro. Es necesario dialogar. No nos gusta la confrontación, de vez en cuando hay que confrontar. Y la confrontación no necesariamente es pelear y alzar la voz y manotear como santanderianos, ¿cierto? Chiste flojísimo, pero tengo que echarlo porque si no me exploto en la casa y le digo a mi esposa, no lo conté. Estaba un santanderiano, un paisa y un costeño en un barco, se hundió el barco, naufragaron, solo se salvó el santanderiano, llegó hasta una playa, hasta una isla. Y dijeron, ¿cómo hizo santanderiano para llegar hasta allá nadando si todos se cansan? Dijo, es que me fui hablando todo el tiempo. Hablando. Si quiere que un santanderiano se ahogue, tápele la boca. Pero dicen que nosotros todo lo hablamos así. Entonces no se trata del que más grite y más mueva las manos y manotee en la casa para decir es que el pastor dijo que debía afrontar. No, no se trata de eso.
la mejor arma y el arma que desarma es el amor. Lo he venido aplicando, le he dicho a mi esposa, mi vida, yo antes me malqueneaba un poco con personajes cercanos normalmente, de la familia de ella y de mi familia, de mi propio hogar. Y entonces todo era, la confrontación mía era como muy fuerte, muy agresiva, mis pensamientos, mi forma de expresarme, como que sí, como que... Ahora hasta mercado se ha enviado por allá, hasta llamada se ha hecho, o en mi propio hogar. Pero hay que dialogar, hay que hablar, porque si no el silencio va a crear más conflicto y más conflicto. ¿Cómo lo hacemos? Como Dios manda, no como santanderianos. Y coloqué aquí, no sé si es un insulto, pero como aquí vemos colombianos y venezolanos, yo coloqué no como santanderianos ni maracuchos. ¿Es un insulto maracucho? ¿No? No, pero usted no es venezolana. Entonces está bien. Listo. Está bien. No, porque yo lo ensayé en la casa, me miré al espejo y dije, si lo digo o no lo digo. Entonces, está bien, ¿no? Yo escribo mis apuntes ahí, se los puedo pasar. Hazlo a la manera, no, porque es que los santanderianos, nosotros nos damos cuenta que hablamos golpeado y maluco solo cuando nos vemos en Tere o Noticias. Cuando usted está viendo Caracol, usted ve Caracol Noticias y están hablando allá, sí, que no sé qué, que es maloca, que sí, que aquí, sí, es que allí, en no sé dónde. Y sale el paisa, por Dios, hombre, y claro que sí, siga por aquí, pase por el pasillo, no se meta la mano en el bolsillo, no se me... Sí. Y son así todos paisas, todo lo venden. Y habla santanderiano. ¿Qué pasó? ¿No les dije a ustedes el domingo que un señor pensó que los santanderianos estaban peleando ahí en el lobby de un hotel y se estaban diciendo era, mano, lo quiero mucho, nos vemos mañana, quedamos así con ese trabajo, ¿no? Porque nos hablamos así. Pero como el Señor es contracultura, entonces cuando dialoguemos, no dialoguemos como santanderianos ni como maracuchos. Dialoguemos a la manera de Dios. ¿Qué dice el Proverbio capítulo 15 versículos 1 y 2? Dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. ¿Y qué dice el versículo 2? La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La blanda respuesta quita la ira. ¿Qué? ¿Y qué? Y ahí se quedan como el chapulín hasta que se dan. ¿Cómo debemos hablar? Con tranquilidad. En Colombia se dice que para pelear se necesitan dos. En la Biblia se dice la blanda respuesta quita la ira. ¿Cuánta gente ha tenido ira de carretera y se han matado los unos a los otros por un choque, por un cruce, por una pitada? ¿Cómo sería si el uno se bajara que no sé qué, y el otro dijera, usted tiene la razón, de verdad, perdóneme, discúlpeme? ¿Cómo sería si en casa nos tratáramos así? Si nos dijéramos las cosas de la mejor manera, si le bajáramos un poquitico al encendido de la llama de la discusión. Deberíamos hacerlo de esa manera. Lo digo para que no salga de acá de pronto usted a decir, bueno, el pastor me mandó fue a confrontar en esta casa. ¿Sí o no? Y le dice a los hijos, buenos niños, se me encierran y les pido perdón si me toca llamar ahorita a la policía, pero aquí vamos a arreglar las cosas. Habían papás así. Habían papás que le decían a sus hijos, hijo, perdóneme si después de golpearlo me toca llevarlo a urgencias, pero es por su bien. No vaya a salir así. Ese era su yo del pasado. Usted va a salir a dialogar, a confrontar la situación. Sal de este lugar a dialogar y usa las palabras correctas. Dialoga con amor. Hermano, yo sé que quizás hoy los tomó la palabra por sorpresa. A mí también me tomó por sorpresa la palabra de hoy, porque Dios quería tocar ese tema, porque el tema de este mes es amor y amistad, y porque es importante que antes nosotros, como les dije al inicio, de ir a mirar lo macro y lo grande y el meollo de cómo se soluciona allá la maraña,
primero tiene que ser resuelta es acá. Resuélvela acá. Hoy los invito a ustedes a que sean humildes y a que vayan delante del Señor hoy, se dirijan a Dios esta noche y reconozcamos todos que hemos fallado en este mandamiento y en esta enseñanza, y que en algún punto hemos sido orgullosos, narcisistas, ególatras, y hemos lastimado a otros, los hemos herido a otras personas. Y si usted está acá de pronto y dice: ojalá hubiera estado aquí mi marido, ojalá hubiera estado mi mujer, ojalá hubiera estado mi papá o mi mamá para que escuchara, porque yo me siento atacado por ellos, por favor, hoy vamos a dejar eso a un ladito, porque ellos no están acá, estamos en nosotros acá. Y si nosotros estamos acá y escuchamos este mensaje, es porque todos los que estamos acá necesitábamos escuchar esto, necesitábamos oír este mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, iglesia preciosa del Señor, por favor.